Yo no me esperaba que me fueran a entregar una llave, yo no me esperaba que me fueran a entregar unas banderas, pero mi esposa me respondió muy particularmente y me dijo, se lo dije. Porque antes de salir para este viaje en la mañana, ella al despedirme me abrazó, oró por mí y profetizó sobre mi vida, y eso fue lo que profetizó. Y como que por un momento se me había olvidado, antes cuando yo le digo a ella, mire lo que hicieron, me dijo, se lo dije. Y yo, ay caramba, Dios tiene todo totalmente planeado para sorprendernos y para hacer que nuestras vidas se determinen al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Si lo recuerda, ayer yo compartí una palabra muy interesante que se llamó ¿por qué? Y particularmente esta palabra yo ni siquiera la he compartido en la congregación. Tuve la oportunidad de compartirla por primera vez en la ciudad de Cartagena, en una de nuestras iglesias hijas, y estando allí, cuando termino el sermón, me llama el pastor de la congregación y me dice, no se imagina lo que sucedió. Le dije, ¿qué pasó? Yo había predicado eso el domingo, y particularmente a esa reunión llega una persona que se estaba preguntando por qué. Estando en ese congreso que teníamos allá en Cartagena, nosotros llegamos el día sábado, estábamos ministrando, y el domingo el pastor de allá muy particularmente le había dicho a una persona, yo quiero que estés en ese congreso. Y la persona, como por sacarlo del paso, le dijo, tranquilo pastor, yo voy a estar. Pero el sábado esa persona no fue al congreso, porque había determinado que iba a estar en las playas de Cartagena, teniendo un tiempo familiar con su hijo y con unos amigos de su hijo. Mientras que estaban compartiendo ese tiempo allí con esos amigos, estaban nadando en la playa, y estando en ese tiempo, una de las personas que estaba con ellos se ahogó y murió. Tan pronto sucede eso, esta persona mira al cielo y hace su exclamación de ¿por qué? Y precisamente al otro día, cuando llega a la congregación, se encuentra con un mensaje que se titulaba ¿por qué? Y ahí él comenzó a entender el por qué había sucedido eso, y termina la reunión y esta persona busca al pastor de la congregación y le dice, pastor, entiendo que esto sucedió porque yo fui desobediente a su invitación y no estuve acá. Y le digo a la persona, desde este momento me comprometo a obedecer a su voz, porque entiendo que cuando no escucho su voz, le estoy abriendo una puerta a las tinieblas para que puedan hacer conmigo lo que quieran. Ustedes están en algo muy, muy especial, y es que están transicionando de lo pastoral a lo profético. Dígale a la persona que tiene a su lado, bienvenido a lo profético. Hoy en día lo profético se está convirtiendo en un término de moda. Digámoslo así, es como el boom del momento. Entonces hoy en día están apareciendo muchos ministerios
que en sus avisos, en sus letreros, en sus tarjetas de presentación, ya todos están poniendo profeta, apóstol, iglesia apostólica, iglesia profética, que no está mal. Mas sin embargo, he notado que muchas de esas congregaciones o muchas de esas personas que se hacen pasar por profetas, por apóstoles, en realidad no lo son. Y hay que tener en cuenta eso porque pues es un peligro que hoy en día se está corriendo en medio de lo que se está ejerciendo en el cuerpo de Cristo, donde la gente no distingue en dónde está. Padre, yo le ordeno a la lluvia que cese en este mismo instante y que cierre su sonido para que la palabra profética pueda ser impartida en esta noche. Tiene que suceder. Los profetas hablan y tienen que suceder. Dios requiere que cada iglesia, que cada congregación tenga una transición y suba su nivel de acuerdo a lo que Dios ha determinado en el propósito. Todas las iglesias tienen la capacidad de crecer y reproducirse, y de acuerdo a la asignación de cada casa, eso mismo es lo que van a comenzar a reproducir. ¿Qué quiere decir? Que una iglesia pastoral lo único que va a producir son ovejas. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, una iglesia pastoral no puede producir otra cosa, no puede producir otra genética diferente a la de las ovejas. Porque evidentemente el que está al frente de la congregación es un pastor. Y un pastor no tiene llamado o no ha sido activado para producir otra cosa que ovejas. Las iglesias pastorales, como se les hablé hace un momento, todas las iglesias tienen la capacidad de reproducirse. Entonces podemos encontrar congregaciones de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 personas, pero efectivamente esa congregación puede ser netamente pastoral. De acuerdo a la manera como se expresa una congregación delante del cielo, asimismo se puede distinguir en qué nivel o en qué asignación profética está cada congregación. Entonces, las congregaciones que son pastorales y que evidentemente producen ovejas, efectivamente y definitivamente lo único que van a tener es un lenguaje de oveja. Las ovejas, la característica de las ovejas y de las congregaciones pastorales es muy parecida, y Jesús lo comparó con un rebaño de ovejas. Y los que hemos pasado por seminarios bíblicos, tuvimos que en algún momento ver una materia que se llamaba teología pastoral. Y en esa teología pastoral nos enseñaron a nosotros
cómo es la vida en el redil, cómo es la vida dentro de un rebaño. Las ovejas tienen varias particularidades. Las ovejas son envidiosas. Entonces, dentro de las congregaciones pastorales suele suceder que entre las mismas personas que se congregan aparecen envidias. Una oveja no le gusta compartir lo que tiene con la otra oveja en el mundo natural. Ellas ven que están allí comiendo y ellas no dejan arrimar a la otra. Se vuelven de cierta manera territoriales. Cuando las ovejas están bebiendo agua en el abrevadero, la oveja está tomando el agua cristalina, pero cuando esa oveja termina de tomar esa agua, esa oveja mete las patas en el agua y vuelve el agua barro, sencillamente para que la que viene atrás no pueda tomar. Por eso estamos hablando de que ustedes están pasando de lo pastoral a lo profético. Y les estoy mostrando lo que es lo pastoral para luego ubicarlo en lo profético. Las ovejas siempre tienen bastantes necesidades que necesitan ser suplidas, y solo pueden ser suplidas a través del pastor. Entonces es muy particular que en las iglesias pastorales encontremos gente con mucha necesidad y que solo dependen de su pastor. Eso pasaba acá, ya no pasa, porque ustedes ya están entrando a lo profético. Entonces es muy particular en las iglesias pastorales que la gente llega a la oficina del pastor y: pastor, es que me duele una muela, ¿puede orar por mí? Pastor, es que tengo una dificultad con mis hijos, ¿puede orar por mí? Pastor, es que me está pasando esto en la casa, estoy en una tribulación terrible, ¿puede orar por mí? Alguien en algún momento lo expresó, que el lenguaje de las ovejas era: ayúdame, provéeme, consiénteme, porque todo lo que hacen las ovejas es siempre pedir. Afortunadamente ustedes están pasando de lo pastoral a lo profético. Es bien interesante esto. Las ovejas, cuando tienen mucha lana, la lana les estorba. Porque cuando las ovejas están en el redil y llueve, entonces esa lana se moja y se vuelve pesada, de tal manera que la oveja no puede caminar con mucha facilidad, y entonces la oveja de esa manera se bota al piso y queda patas arriba. Eso es lo que David denominó abatimiento. Y entonces David dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? David entendía muy bien esto. David era un pastor de ovejas. Entonces, en ese sentido, el pastor tiene que llegar, coger a la oveja, ponerla en la posición correcta y sacar unas tijeras, sacar una esquiladora y quitarle la lana que le está estorbando. No sé si usted en algún momento ha visto una oveja sin lana. Son unos animales que se ven terribles, se ven chistosísimos. O sea, se lo estoy hablando porque nosotros nos dimos a la tarea en Bogotá de criar una oveja para conocer cómo era que se comportaba ese animal y saber cuál era la característica. Es bien particular que
cuando una oveja va a ser sacrificada, se cumple lo que dice la escritura: como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Mi abuelo, que en este momento acabó de cumplir 91 años, él siempre tuvo la vida de campo y él aprendió a sacrificar los animales. Un momento de su vida donde él casi pierde la vista, entonces lo invitamos a sacrificar la oveja que habíamos criado, y él dijo: por mis ojos, en la condición en la que estoy, no voy a poder sacrificar la oveja. Mi hermano, que era el que más había criado la oveja, el que más la había consentido, dijo: yo no me atrevo a clavarle el cuchillo. Entonces mi abuelo me dijo: mi hijo, le toca a usted hacer el sacrificio del animal. Yo pensé que eso iba a ser un escándalo terrible, porque una vez que matamos un marrano, el marrano despertó el barrio completo, porque el marrano presiente que lo van a matar y comienza a gruñir de una manera terrible y espantosa. O sea, a tal punto de los que han matado a un marrano saben que lo tienen que dopar con un golpe en la cabeza para poderlo sacrificar y que el animal no haga ruido. Entonces al marrano le pegan un golpe acá, queda dormido y ahí usted lo puede sacrificar. De lo contrario, matar un marrano es un lío. Pero con la oveja fue muy particular, porque alistamos el cuchillo. Mi abuelo tomó sus manos y comenzó a tocar el cuello de la oveja, por lo que él no podía ver. Y al tocar el cuello de la oveja me dijo: mijo, en este punto debe meter el cuchillo. Y yo dije: ese animal va a gritar, o sea, debe hacer un escándalo terrible. Ya habíamos tenido la experiencia del marrón. Pues vaya sorpresa que cuando le entierro el cuchillo, el animal no abre la boca para pronunciar un solo gemido. Entonces le entro el cuchillo al animal, y si me están grabando no hay problema, porque entonces no faltará por ahí algún animalista que me agarre entre ojos. Yo me considero animalista. Yo a los animales los defiendo, yo a los animales los cuido. He tenido que adoptar varios animales en condiciones precarias para poderlos levantar y sostener. Soy criador de animales por naturaleza, pero también tengo claro que una de las órdenes de Dios es que los animales también están para nuestro sustento, está en la Biblia. Entonces hay cosas que... Y vaya sorpresa que le meto el cuchillo, entonces el animal no abre la boca, se desangra total, muere el animal. Y vaya sorpresa que cuando le fuimos a sacar la carne, la idea era alimentar más o menos a 80 personas, y quedamos en deuda porque ese animal en realidad era sola lana, no tenía carne. La veíamos muy grande, muy gorda, todo lo demás, y cuando la sacrificamos no había carne porque lo que había era lana. Las ovejas son envidiosas, son miopes, ellas no ven mucho, entonces ellas no distinguen cuando está el abismo al frente de ellos, ellas no distinguen cuando el lobo viene a causar daño. ¿Por qué? Porque no pueden ver. Las ovejas tienen la tendencia a ser ciegas. Entonces les estaba hablando que el pastor tiene que quitarle la lana, y además de eso, en ese término de por qué te abates, oh alma mía, el pastor tiene que bañarle la cabeza a la oveja en aceite. Por eso David dijo en el Salmo 23: unges mi cabeza con aceite, porque el aceite no permite que las moscas lleguen a la cabeza de la oveja y en la nariz de ella pongan huevos para producir gusanos. Esa es la característica. Y de pronto habría más cosas que puedo decir de las ovejas, pero pues en realidad necesito avanzar. Entonces, las iglesias pastorales van a tener siempre
la capacidad de producir ovejas. Ahora, de acuerdo a la asignación profética que tenga la persona que dirija la congregación, en eso mismo se va a reproducir sobre la gente que está en esa congregación. O sea, si es un pastor, va a producir ovejas. Si es un evangelista, va a producir evangelistas. Y por lo general en una iglesia donde hay un evangelista, muchas personas acuden para recibir a Cristo, porque ese es el llamado, la asignación de esa persona. Las personas que tienen asignación profética, que son profetas, van a tener la funcionalidad de producir en su gente profética. Y ahí tenemos que tener en cuenta esto, porque de acuerdo a la asignación profética que Dios colocó sobre tu casa, sobre tu lugar de asignación, de inmediato a eso vas a ser transicionado. Entonces coloqué esto: pastores producen ovejas, profetas producen águilas, apóstoles producen leones. Pero en medio de todo esto, y todo es bíblico, lobos producen lobos. Porque lamentablemente dentro del cuerpo de Cristo tenemos personas que dirigen las congregaciones que no son ni pastores, ni profetas, ni evangelistas, ni maestros. De pronto tienen un título en una tarjeta para hacerse ver así, pero en realidad lo que son es que son lobos. Puse además, perros producen perros. Porque dentro del cuerpo de Cristo tenemos personas que dirigen ministerios que se comportan como perros. Y puse también cerdos producen cerdos. Porque dentro del ministerio también tenemos gente que dirige las congregaciones que son cerdos o se comportan como cerdos. Con cada uno de estos animales de este zoológico que le acabo de mostrar, se pueden crear diferentes enseñanzas para llevar a transicionar a la gente y hacerlos crecer en Dios. Es bien interesante este tema, porque evidentemente no estamos llamados toda la vida a ser ovejas. Muy bien por las iglesias que son pastorales, pero el propósito eterno de Dios no es que una iglesia se quede 100, 200 años, 20 años, 30 años siendo pastoral. Las iglesias pastorales son unas iglesias donde usted se puede relajar sencillamente porque el pastor es el que hace todo. Usted tiene una necesidad y el pastor va a hacer todo. El pastor va a orar por usted, va a ir a visitarlo, va a llevarle una ofrenda de amor, va a cuidarlo netamente. Es bien interesante que cuando una oveja es muy rebelde y le gusta saltarse la cerca, el pastor tiene que traer a la oveja, ir a buscarla, y por amor el pastor toma una de sus patas y se la parte. Luego de que le parte esa pata, el pastor le venda esa pata y luego le da alimento de su propia mano.
Y vaya sorpresa, la oveja no se vuelve a ir del lado del pastor. Es lo natural, mostrándonos la verdad espiritual que se teje en las iglesias pastorales. Las iglesias pastorales sencillamente se determinan a crecer y a estar en cuatro paredes, porque por lo general las iglesias pastorales nunca se muestran afuera a la comunidad para ayudar a la comunidad. Porque las iglesias pastorales se sienten muy bien en el salón de reunión. Probablemente hay buena alabanza, hay buenos instrumentos, hay buenas sillas, hay luces, cámara de humo, todo lo demás. Y la iglesia pastoral siempre va a estar determinada a que sus miembros estén ahí. Esta parte que les voy a hablar no me gustó, porque cuando mi profesor de teología me dijo eso me golpeó tremendamente. Pero luego de que esa frase me golpeó, entendí que era verdad. Entonces tuve que asumirlo. Las ovejas son el negocio del pastor. O sea, a todo pastor le conviene tener ovejas. ¿Sabe por qué? ¿No? Pregúnteme por qué. Porque producen lana, porque producen leche y porque producen carne. Y eso me ofendió en el momento que mi profesor de teología lo dijo. Pero cuando analicé esa frase, dije, tiene razón. Entonces, dentro de lo pastoral a lo profético, Dios tiene que forzar primero a las personas que están al frente de un ministerio para que hagan la transición de lo pastoral a lo profético. Porque esa transición tiene que empezar primero por quien dirige la congregación o el ministerio. Y afortunadamente ustedes tienen unos padres espirituales que entendieron esto y que dijeron: necesitamos esto y nos vamos a abrir a esta dimensión. Y al hacer esto de inmediato, lo que Dios comienza a hacer sobre estas personas es que comienza a abrirles un depósito donde la iglesia nunca más va a ser la misma. Las iglesias proféticas no están determinadas por Dios para estar en cuatro paredes. Las iglesias proféticas están determinadas por Dios para comenzar a transformar la sociedad que está a nuestro alrededor con el poder de Dios. Así que van a tener que venir días donde en la revelación que Dios les dé, Dios les dará estrategias para ir a transformar la sociedad. Hoy en día, Dios está utilizando en unas dimensiones extremas todo lo que tiene que ver con lo profético. Y lo está haciendo para transformar las personas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial, a nivel de naciones, y es sencillo porque lo profético funciona.
las iglesias pastorales, al máximo nivel que llegan en Dios es a la oración y al ayuno. Ese es el máximo nivel que alcanza la iglesia pastoral. Pero cuando una congregación es transicionada a lo profético, Dios abre un paquete donde se van a comenzar a dar cuenta que hay muchas más herramientas de parte de Dios para lograr librar territorios, ciudades, países, familias, para sanar enfermedades, para en realidad cumplir lo que dice la Escritura. Durante mucho tiempo nosotros crecimos en iglesias pastorales y nuestra congregación inició como una iglesia pastoral, pero al estar en lo pastoral llegamos a un momento que como pastores nos frustramos y le dijimos a Dios: queremos que cambien las cosas, porque si predicamos la palabra de Dios, si creemos en que Dios hace cosas sobre la gente, pero en realidad la gente no vive en lo que Dios quiere, la gente no experimenta bendición, la gente no experimenta sanidad, la gente no experimenta un cambio en sus finanzas, pues definitivamente estamos perdiendo el tiempo. Porque yo creo que lo que dice la Biblia se tiene que cumplir. Mi norma de vida es la palabra de Dios. Yo creo en lo que dice la Biblia. Pero la realidad es que durante mucho tiempo, aunque crecimos y nos predicaban la palabra y aún predicábamos, no veíamos que lo que decía la Biblia se cumplía. Y le dijimos a Dios: o haces algo, o definitivamente no seguimos pastoreando. Porque no queremos ver que la gente no vive lo que dice tu palabra, y nos sentíamos que estábamos engañando a nuestra gente. Dios escuchó nuestra oración y nos dio un vuelco total, porque nos quitó el manto pastoral y nos dio un manto profético. Muchas personas hoy en día, así como aparecen muchas iglesias proféticas, muchas personas no creen en lo profético. Muchas personas critican lo profético. Muchas personas no aceptan lo profético y se la pasan hablando en contra de lo profético y en contra de los profetas. Que lo profético está vigente en este tiempo. Yo creo firmemente que en este tiempo aún hay profetas de Dios sobre la tierra. Yo creo firmemente que la Escritura me dice que Él mismo, o sea Jesucristo, constituyó apóstoles y profetas sobre la tierra. Eso no me lo inventé yo, está en la Biblia. Y encontré que esa palabra constituyó en el original significa que Él mismo dio, Él mismo los concedió, Él mismo le dio lugar a los ministerios, a los apóstoles, a los profetas, a los maestros. Él mismo produjo que eso quedara establecido sobre la tierra. Y en Efesios también nos recalca que los fundamentos, o el fundamento más fuerte del cuerpo de Cristo, son los apóstoles y los profetas. Lo profético no es una moda.
Lo profético no viene a una casa espiritual porque coloquen en su aviso iglesia profética. Lo profético no viene a una casa espiritual porque en la tarjeta del pastor dejó de decir pastor y ahora dice profeta. Lo profético no viene así. Lo profético viene porque Dios mismo tiene que insertar a una congregación a ese nivel para transformar una sociedad completamente. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de profetas. No hay libro que no tenga profecía. No hay libro que no tenga un profeta actuando. No hay tiempo en la Sagrada Escritura que no haya sido marcado por un profeta. Ahora, lo tenaz de esto es que una de las cosas que tiene que venir cuando una iglesia está pasando de lo pastoral a lo profético es que lo profético tiene que traer alineamiento. Diga conmigo, lo profético trae alineamiento. Lo profético demanda alineamiento. Cuando estamos en lo pastoral, pues suceden muchas cosas. Ya les mostré envidias, habladurías, chismes. O sea, son iglesias donde las obras de la carne se manifiestan a toda hora. Pero lo profético nos demanda ese nivel de alineamiento, y ese nivel de alineamiento nos determina a que tenemos que alcanzar madurez en Dios. Sencillamente porque lo profético es mucho más peligroso que lo pastoral. Si tú no caminas en un nivel de alineamiento con el cielo, te vas a meter a hacer cosas y vas a salir perjudicado de una manera que nunca habías visto. Porque vuelvo y le digo, lo profético no es el boom, no es la moda, lo profético tampoco es un juego. Lo primero que Dios demanda sobre la gente profética es alineamiento. Para que haya alineamiento en un lugar, se tiene que activar una parte de su espíritu que está en el Espíritu de Dios, que se llama espíritu de temor. Isaías lo relató así cuando él habla de los 7 espíritus de Dios. Isaías lo relató diciendo que tiene que venir espíritu de temor de Jehová, porque es muy peligroso seguir comportándonos como ovejas con nuestras luchas de la carne y hacer cosas proféticas. Gálatas, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Galacia, le dijo: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, iras, envidias, maledicencias, todo lo que está en esa lista. Así que es muy peligroso ser oveja y querer tocar lo profético. Porque si tú no estás alineado con Dios, haces algo profético, esclavo de las tinieblas, como lo mencioné ayer, y las tinieblas aún pueden tocar y tomar tu vida como botín de guerra por causa de no estar alineado con Dios. Yo creo firmemente, y nosotros hemos luchado en lo ministerial junto con mi hermano por lograr niveles de santidad en nuestra gente
en nosotros mismos, en el ministerio, para que la gloria de Dios se manifieste. Yo creo totalmente que ese texto que dice que sin santidad nadie verá al Señor, ese texto está vigente hoy en día. Entonces usted va a escuchar en nuestras conferencias, en nuestras predicaciones, en nuestras palabras proféticas, que nosotros no somos tanto de te bendeciré y te levantaré y te daré y haré de ti una nación grande y tendrás riquezas. Nosotros no somos casi de esas palabras proféticas. Nuestras palabras proféticas están casi al 100% determinadas a que la gente se alinee y camine en santidad hacia Dios. Lo dijo Alex esta mañana: si tú caminas en santidad, si tú caminas en obediencia a Dios, sencillo, la bendición te llega. Está escrito. Pero mucha gente quiere seguir caminando de la manera como ha venido caminando y ver la bendición de Dios. Mucha gente quiere seguir viviendo en unión libre y ver la bendición de Dios. Entonces yo le voy a decir a una persona que está viviendo en unión libre, le voy a decir: no vas a poder ver la bendición de Dios como quieres, porque estás en desobediencia delante de Dios. La desobediencia siempre trae consecuencias, así como la obediencia también trae resultados. Yo no puedo pararme delante de una persona adúltera y decirle: Dios te va a bendecir. No soy capaz de hacerlo. O sea, mi nivel profético no llega hasta allá. Si yo veo que la persona es adúltera, le digo: corrígete y apártate de tu pecado, porque estás en grave peligro delante del cielo y de la tierra. Entonces tenemos mucha gente jugando a lo profético y metiéndose a lo profético sin el nivel de alineamiento requerido de parte de Dios para estar en lo profético. Lo profético nunca va a anular nuestra humanidad, porque Elías era profeta y era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Jesús era profeta y también tuvo hambre y tuvo sed. Entonces lo profético nunca va a anular nuestra humanidad y nunca va a anular el que tengamos una necesidad o el que pasemos por una dificultad. Pero cuando estás en lo profético, no te puedes permitir estar viviendo en una vida repetitiva de pecado. Una cosa es cuando una persona cae en pecado, pero otra cosa es cuando una persona camina y vive en pecado. Si yo voy caminando, es muy probable que en el camino encuentre algo que me haga tropezar y caiga. Pero otra cosa es cuando ya una persona se ha amoldado a todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, caminar en pecado. Le decía, creo que fue esta mañana, a mi abuela. Dije: abuela, a mí me queda muy difícil confiar en una persona que me viene a decir: así dice el Señor, pero sé que el que me está dando la palabra es un adúltero. Me queda muy difícil confiar en esa palabra y creer que vino del cielo. Porque aunque los dones y el llamamiento son irrevocables, tenemos mucha gente que está abusando de eso y está jugando con lo profético para sacar un beneficio de la gente que tiene a su alrededor.
Hoy lo profético se ha convertido en un tema de plata, en un tema de pactos, en un tema de primicias, en un tema dineral. Y lo profético nunca fue utilizado para sacarle dinero a nadie. Usted no va a ver a Jesús teniendo al endemoniado gadareno ahí, diciéndole: ¿cuánto me siembras y te libero? Dime cuánto me vas a dar y te libero. Nunca lo profético fue utilizado para eso. Usted nunca va a ver a los apóstoles llegando a la casa de las viudas y decirle: bueno, ¿cuánto me das y te resucito el hijo? Nunca hubo dinero por delante. Nunca hubo una manipulación de esa manera por delante. ¿Cuánto me das y oro por ti? Nunca hubo tal cosa, porque lo profético se tergiversó para sacarle dinero a la gente, y Dios detesta eso. Entonces, en lo profético tenemos que tener claro que el temor de Jehová tiene que ser activado sobre cada uno de nosotros. Me gustó esta afirmación que hizo mi hermano un día predicando acerca del temor de Jehová. Porque nos hicimos la pregunta: ¿qué es tener temor de Dios? Y mi hermano lo definió de esta manera: el temor de Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Así de sencillo. Cuando tú tienes en cuenta eso, tu vida va a ser catapultada a lo profético en unas dimensiones que tú no esperas, pero que están abiertas para todos nosotros todo el tiempo. Porque cuando tú haces de esa frase el motor de tu vida, de inmediato vas a comenzar a ver la gloria de Dios. Porque cuando tú amas lo que Dios ama y aborreces lo que Dios aborrece, Dios se comienza a manifestar en tu vida de una forma extraordinaria. Con los temas de pecado repetitivo en una persona, no debemos ser indulgentes ni livianos. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la gracia de Dios, pero hay gente que ya traspasó los límites de la gracia y la misericordia, y en ese traspasar esos límites no debemos ser livianos ni indulgentes con ese tipo de personas. Por más de que sea la persona que barre, por más de que sea la persona que más diezma, por más de que sea la persona que canta lindo, practicar el pecado no debe estar en una posición ministrando. Ay, ay, ay. En lo ministerial, nos ha tocado unas situaciones bien particulares, donde si somos permisivos con el pecado, Dios nos hubiera quitado la autoridad que teníamos. Porque el ser permisivos con el pecado te quita autoridad en el reino de Dios. Sencillamente porque las tinieblas comienzan a vivir en ti. Entonces, hace más o menos año y medio, encontramos que uno de los ancianos de la iglesia, que ministraba junto con nosotros,
estaba metiendo las manos al alfolí para robarse las ofrendas y los diezmos. Y no fue poco lo que se robó. Y la orden de Dios es: no pueden ser indulgentes, no pueden ser livianos. Porque pensamos que como era pastor, era amigo, viajaba con nosotros, lo mandábamos a predicar a otras congregaciones, le habíamos dado confianza. Vimos a sus niños crecer con nosotros, su esposa estaba allí. Dios dijo: no pueden ser indulgentes con el pecado. Lo llamamos a cuentas. Le dijimos: si tú te arrepientes, puedes seguir en la congregación. Si no te arrepientes y reconoces tu pecado, debes moverte de la congregación. Y lamentablemente la persona no quiso reconocer su pecado. Tuvo que ser movida de la congregación. Porque si tú eres indulgente con el pecado, le estás dando el poder regar a las tinieblas para que vivan en ti, pero vas a permitir que otros en la congregación hagan lo mismo. Cuando el rey Asuero mandó llamar a Vasti y ella no quiso ir, el rey sabía lo que tenía que hacer, pero el rey pensó: pero es mi esposa, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces los consejeros del rey vinieron y le dijeron: si tú eres indulgente aún con tu esposa, lo que va a suceder es que todas las mujeres del reino se van a levantar en contra de sus maridos para hacer lo mismo que tu esposa hizo contigo. Sácala del reino. Muy fuerte. Porque en los temas proféticos, en lo profético no podemos ser indulgentes con el pecado. Y la gente en las iglesias proféticas tiene que luchar por caminar al máximo nivel de santidad y rectitud delante de Dios. La gente tiene que esforzarse por eso. No le estoy diciendo que sea fácil, porque vamos a tener dudas, vamos a tener tentaciones todo el tiempo, vamos a seguir viviendo y de pronto el ataque va a ser más fuerte. Pero cuando tú te determinas a tener el temor de Dios en tu vida, de inmediato lo profético va a ser activado en ti, y la autoridad que Dios entrega a esa gente que camina en santidad es una autoridad inexplicable, es una autoridad incalculable. Y yo quiero eso. Yo camino a eso día tras día. O sea, yo sé que si me atrevo a hacer ciertas cosas, Dios no va a estar agradado con eso. Entonces el temor de Dios que está en mí no me va a dejar avanzar a cometer el pecado, no me va a dejar avanzar a defraudar a Dios. Y eso es lo que tiene que pasar en medio de ustedes. Querían lo profético, tienen que caminar en santidad. Conozco un montón de gente que haciendo cosas proféticas, después de hacer cosas proféticas, terminaron muertos. Y los tuve que ayudar a llevar al sepulcro. Porque hacían cosas proféticas y estaban en inmoralidad. Porque hacían cosas proféticas y estaban con el chicote en la mano. Chicote, ¿sí? Cigarrillo. Entonces me golpeó mucho esto de lo profético. Porque cuando nosotros entramos a lo profético, pues dijimos: wow, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra, como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces la gente comenzó a caminar a lo profético y compramos vino, compramos sal, compramos aceite y dijimos: vamos a ungir todo Bogotá, porque Dios dijo que nos va a dar la tierra.
Y toda la gente, amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces hicimos equipos de trabajo bien fuertes y dijimos, entonces vamos a tomar, no nos vamos a tomar todo Bogotá, vamos al menos a tomarnos el sur de Bogotá, porque Bogotá es muy grande para lo que estamos haciendo. Entonces al menos el sur de Bogotá. Entonces programamos una noche donde toda la noche nos íbamos a ir en lo profético a tomarnos la ciudad. Entonces se juntaron todos los ancianos de la iglesia, se juntaron los líderes de la iglesia, cada uno tomó su arsenal. Entonces cada uno llevaba su aceite, su vino, su sal. Y dijimos, no vamos a ser indulgentes con nada. Entonces si usted tiene que entrar a la taberna, va a entrar a la taberna y va a ungir ese lugar, va a declarar que la sangre de Cristo tiene que limpiar ese lugar. Si usted va y ve un prostíbulo, se va a lanzar y va a hacer lo profético y todo lo demás. Y la gente, amén, aleluya, vamos a tomar la tierra. Lo profético está aquí, Dios está con nosotros. Pues duramos como hasta las 2 de la mañana ungiendo el sur de Bogotá. Cogimos carros y ande por todo Bogotá, y en los semáforos echábamos vino, echábamos aceite, echábamos sal, declarando la palabra de Dios. Y terminamos y entonces nos reunimos todos y celebramos. Ahora tenemos el sur de Bogotá, porque ya lo ungimos, ya le echamos aceite, ya le echamos vino, ya le echamos sal. Y toda la gente, aleluya, gloria a Dios. Vaya sorpresa que a los pocos días la L'Oreal se nos comenzó a enfermar. Una de las intercesoras más fuertes tuvo una situación donde, horneando un pan, abrió el horno y ella pensaba que estaba apagado. Cuando abrió el horno salió la llamarada y le quemó todo su cuerpo, y al quemarla la dejó ciega. Y luego esa misma mujer pasó por una situación donde se enfermó del corazón y terminó muriendo de eso. A una de nuestras ancianas le cayó cáncer. Y así sucesivamente, algunos entraron en inmoralidad, otros estaban en drogas, cayeron en drogas. Bueno, comenzaron a pasar un montón de cosas en medio de la gente que hizo esa toma. Entonces, muy particularmente, le preguntamos a Dios un día, ¿por qué? Si tú dijiste que íbamos a tomar la tierra, está escrito, pídeme, te daré por herencia a las naciones. Y Dios comienza a remontarnos nuevamente a ese libro de Josué. Y cuando miramos esa historia de Josué, lo primero que Dios demandó sobre Josué para que tomaran la tierra era que tenía que santificar al pueblo. Santidad. La gente tenía que entender que no podía tener puertas espirituales abiertas a las tinieblas para ir a conquistar. Y Dios le da la orden, y usted va a ver esa frase en los profetas, cuando van a tomar un territorio, cuando van a hacer alguna labor. Lo que Dios le decía a los profetas era: santifica al pueblo. Moisés, vas a ir a hacer tal cosa, santifica al pueblo. Josué, vas a entrar a tomar la tierra prometida, santifica al pueblo. Porque lo profético tiene que traer la santidad de Dios sobre su casa. Porque cuando lo profético se maneja sin santidad, esas casas espirituales corren mucho peligro. Solo hasta que Josué
entendió el tema de santificar al pueblo, y solo hasta que Josué exterminó el anatema del medio de ese campamento, solo hasta ese momento pudieron tomar la ciudad que venía. Y aquí viene un direccionamiento sobre ustedes que están caminando a lo profético. Hasta que el anatema no desaparezca de en medio de la casa de Dios, no podrán ser efectivos sobre la ciudad. O sea, esto no se arregla con que vayan y echen vino, aceite, sal y profeticen. Eso es parte. Esto se arregla con que la casa de Dios camine bajo principios de santidad. Si la casa de Dios no está caminando en santidad, la ciudad seguirá experimentando los niveles de tinieblas que está experimentando. Y si la casa de Dios no se alinea a lo que Dios está diciendo, las tinieblas van a ser mucho más fuertes sobre la ciudad. Esto es muy delicado. A mí no me gusta dar este tipo de palabras proféticas, pero está en la Biblia. Y la Biblia me enseña, hablando de ella misma, que esta es la palabra profética más segura. Ustedes se alinean con Dios, Dios les entrega la ciudad. Ustedes caminan con Dios en santidad, Dios les entrega la ciudad. Así que sencillo, le voy a voltear la arepa, porque la arepa tiene que cocinarse por los dos lados. Si la ciudad está caminando en estos niveles de corrupción, de inmoralidad, de hechicería, de brujería, y donde la misma tierra está manifestando esto, sencillamente la iglesia, la casa de Dios, no está caminando en santidad. Así de sencillo. Y no estoy hablando de esta casa, estoy hablando del cuerpo de Cristo. La iglesia como tal no está caminando en santidad, y por esa causa la tierra está manifestando lo que está manifestando. Se los dije ayer con respecto a Jeremías. A causa de los adulterios que hay dentro de la misma casa de Dios, y llámese adulterio, hay todo tipo de inmoralidad, porque en el original creo que no hay una distinción entre lo uno y lo otro. La palabra es general para ubicar todo tipo de inmoralidad sexual. Entonces, a causa de la inmoralidad sexual que hay dentro de la misma casa de Dios, la ciudad está bajo el manto de tinieblas en el cual se encuentra. Los que son pastores, los que son profetas, los que son ministros en las diferentes casas de Dios, deben hacer hasta lo imposible para que su gente camine en santidad. Solo una casa que logre caminar en santidad puede tener la autoridad para revocar el diseño de tinieblas que haya sobre toda la ciudad. Y yo sé que aquí, en esta ciudad, en este departamento, hay más de una casa que se está determinando a decir: yo quiero caminar en el temor tuyo, Señor. Hay más de un pastor que, sin ni siquiera entrar a lo profético, ha dicho desde su corazón y se ha mantenido firme en eso: Señor, yo amo lo que tú amas y yo aborrezco lo que tú aborreces. Y esa intención del corazón, porque aún sin estar en lo profético, esa gente puede tener más autoridad que alguien que esté en lo profético.
Porque la autoridad se comienza a ganar cuando usted y yo caminamos en niveles de santidad superiores a lo que una persona común y corriente caminaría. O sea, no piense que eso es solo salir y decir en el nombre de Jesús es sano y la persona se va a sanar. Tú vas a medir el nivel de autoridad por la manera como los demonios, las enfermedades y el territorio se sujete a lo que tú digas. O sea, yo sé cuál es la autoridad que tengo en Dios, porque puedo orar para que la lluvia se detenga y se detiene. ¿Sí o no? Entonces eso tiene que mostrarle a usted que sí se pueden alcanzar niveles superiores en Dios. Mientras usted se determine a caminar en línea con lo que Dios quiere hacer, mientras usted se determine a vivir en santidad, mientras usted se determine a no abrirle puertas a las tinieblas, Dios poco a poco le va a ir soltando autoridad. Al principio puede que no suceda nada. Al principio puede que no vean nada. Al principio pondrán las manos y no va a suceder nada. Pero Dios los va a ir probando en la autoridad que ustedes tienen en Dios. Porque lo profético y la santidad nos dan mayor autoridad sobre las tinieblas. Por eso Jesús, para moverse sobre la tierra, primero dijo: Señor, me separo para ti 40 días. Y no fue que Dios le dijo: hijo, quiero que te vayas 40 días, te metas, te internes allá, porque lo que vas, no. Porque nosotros mismos podemos decidir si queremos caminar en santidad o no queremos caminar en santidad. Por eso les hablé ayer que cada vez se van a ser más responsables. Y algunos muy probablemente debieron haberse ido antes de escuchar este sermón, porque ahora que lo escucharon son más responsables. Si tú sales de este lugar a seguir adulterando, a seguir fornicando, a seguir mintiendo, a seguir robando, a seguir haciendo cosas que desagradan, no quiero pensar ni siquiera lo que te va a pasar. Pero mucha gente, por jugar con lo profético, se lo garantizo, hoy están muertos. Todo lo que hagamos va a mover el mundo espiritual a nuestro favor. Por eso debemos estar seguros de que Dios nos autoriza a hacer algo. Cuando tú haces algo fuera de lo que Dios ha establecido, cuando tú haces algo que Dios no ha autorizado, de inmediato estás en grave peligro, porque vas sin respaldo. Y en esto, entonces es necesario reconocer nuestras limitaciones. Es mejor a veces pasar una vergüenza y decir: qué pena, pastor, no estoy capacitado para ir a esa guerra, no estoy capacitado para hacer esto, porque reconozco que estoy fallando delante de Dios. Eso es un acto muy valiente. Eso es un acto demasiado valiente. Que usted como persona reconozca su limitación y que le pueda decir en algún momento al pastor: pastor, qué pena, no voy a orar, no voy a participar de esto, porque sé en qué condición me encuentro. Y usted le puede decir al pastor: me puede dar
un momento aparte en su oficina, quiero comentarle lo que pasó y la razón por la cual no me siento en la capacidad para ejecutar esto delante del cielo. Eso no le va a quitar autoridad. Eso lo... Pero tenemos gente dentro de lo profético que se creen Superman, que se creen Hulk, que se creen los Avengers, que se creen los superhéroes. Y sin medirse, están haciendo todo lo que les pongan por delante. Y sin evaluarse, sin mirar su limitación, están haciendo y ejecutando lo profético sobre la tierra. Y eso lo único que está haciendo es abrirle un portón gigantesco, más grande que el que ustedes tienen, a las tinieblas para que los toquen. Si tú estás en fornicación, es mejor que le digas al pastor: pastor, quiero que ore por mí y quiero voluntariamente dejar de ministrar en el altar porque sé que estoy en fornicación. Y no más bien que de pronto usted se exponga a que venga un profeta o a que en medio de una reunión alguien diga: ese que está ahí parado está en fornicación, deberían bajarlo. Eso sería más peligroso. Entonces, cuando tú reconoces tu limitación, te das cuenta de que hay un terreno en el cual no puedes entrar a pisar, porque ese terreno que puedas pisar en ese momento puede causarte un daño terrible por causa de haber traspasado el nivel de autoridad que Dios te entregó. Hay gente que cae en pecado y no lo reconoce. ¿Por qué? Porque se creen los superhéroes, porque se creen los chachos del camino. Entonces prefieren seguir ejecutando sus labores ministeriales y diciendo: eso el pastor no se da cuenta. Ahora están en más peligro porque entraron a lo profético. Entonces los que los están dirigiendo, a los que los están dirigiendo, Dios les está entregando un nivel de visión espiritual más fuerte, donde usted no va a poder pararse delante de los profetas de Dios a decirles mentiras. La Biblia me enseña que cuando tú te paras delante de un profeta de Dios a mentir, puedes salir muerto delante de toda la congregación. Ananías y Zafira: miéntele a un profeta a ver cómo te va. Miéntele a un profeta a ver qué suerte vas a correr. Entonces más vale que la congregación pueda tener en cuenta, y los que ministran en el altar, los que ministran en algún lugar, puedan tener la valentía en algún momento decirle a sus directores: por favor, no quiero que me pongas a ministrar hoy porque entiendo mi condición y no quiero ministrar eso al pueblo. Es que tú no ministras lo que estás hablando, sino que ministras de lo que hay en tu espíritu. Entonces, si yo soy un adúltero, les puedo estar predicando la palabra de Dios, pero en lo espiritual le estoy transmitiendo a la gente adulterio. Porque esa es la esencia que hay en el espíritu de la persona. Y tenemos mucha gente en lo ministerial que, como son los directores de la alabanza, que como son los hermanos de los pastores, que como son los hijos de los pastores, entonces decimos: no, pero ¿cómo vamos a hacer que ellos se queden quietos? ¿Cómo vamos a permitir que ellos dejen de ministrar? Mire, si es necesario, hay que pasar por el proceso de hacerlo. Porque cuando tú reconoces tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia. Entonces esto no se trata de jugar a lo profético. En lo profético hemos aprendido algo.
Usted recordará que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, descendía la presencia de Dios, ¿cierto? La Shekinah de Dios. Y eso era algo espectacular, porque era una nube espesa, gloriosa, que se manifestaba allí. Y cuando la nube caía, todo el pueblo quería esconderse, porque sabían que Dios había descendido por algo. Y Dios se manifestaba de diferentes maneras. Entonces, una de esas maneras es que en una de esas expresiones Dios manifestó su presencia como una nube, una columna de fuego. Y enfrentándonos un día a una situación muy particular en lo profético, entendimos algo. El mismo fuego que opera para santificarte, que opera para sanarte, que opera para purificarte, es el mismo fuego que te puede dejar muerto. No hay diferencia. Entonces atrévete a entrar en el fuego de Dios. Dios va a pesar tu corazón. Entra al fuego de Dios, entra a la presencia de Dios. Señor, aquí estoy. Y qué bonito sería, mañana les voy a hablar algo de eso, que cuando entremos a la presencia de Dios, Dios pesara nuestros corazones y dijera: no, definitivamente este tiene que morirse. Y cae el fuego y lo achucharra ahí. Porque en los temas de gracia y de lo profético, mucha gente está abusando de lo que Dios les permite seguir haciendo, en su permisividad, en su gracia, para seguir manipulando a la gente y cometiendo todo tipo de aberraciones. Y eso me preocupa, porque yo creo que están llegando los días donde ese mismo fuego que les ha permitido seguir ministrando los puede dejar consumidos en el mismo altar. Anoté esto y ya como para ir cerrando. Para los que ministran, es muy complicado reconocer autoridad en otras personas. Porque como estamos en el altar, porque como estamos en la plataforma, porque como somos visibles, pensamos que si hablamos acerca de nuestra debilidad o acerca de nuestra condición con alguien, vamos a perderlo todo. Yo entiendo que es muy difícil que a veces un pastor se pare delante de alguien para pedir ayuda y decirle: amigo, me estoy equivocando, siento que no puedo más con esto, necesito ayuda. Y creo que es algo que tiene que venir sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo en este tiempo, donde los que están ministrando de una manera inadecuada, donde los que están ministrando bajo prácticas de pecado, deben moverse de su posición, por más de que sean los pastores titulares, por más de que sean los pastores generales. Deben reconocer su error y hacerse a un lado. No vaya y sea que el mismo fuego que santifica el altar sea el mismo fuego que los esté dejando muertos en el mismo altar. Porque abusando de la gracia están cometiendo este error. No va a ser fácil. No va a ser cómodo. Van a hablar de ustedes más de lo que han hablado. Los van a criticar más de lo que los han criticado. Se van a levantar otros ministerios en contra de ustedes. Porque cuando uno se determina a caminar de acuerdo al diseño de Dios,
aún las tinieblas van a usar la boca de otros ministros para querer dañar lo que uno está haciendo. Se van a inventar todo tipo de cosas, así que prepárense. Van a decir de ustedes hasta lo que ustedes no se han imaginado. Los van a acusar delante de quien quieran acusarlos. Van a acabar con su reputación a tal punto que ustedes no queden nada. Pero si el compromiso de ustedes es caminar en santidad y llevar a su gente a caminar en santidad, Dios los va a respaldar sobremanera y no va a dejar, y Él no va a permitir que nada de lo que les ha dicho quede sin cumplirse. Habla, Espíritu Santo. Habla, Espíritu Santo. Porque me estoy encargando de cerrar las bocas de los que ya hablaron en contra de ustedes. Porque me estoy encargando de aquellos, oh Espíritu de Dios, a los cuales ustedes sirvieron y después de haberles servido se convirtieron en sus enemigos. Porque me estoy encargando de aquellos que recibieron pan en su mesa y después de haber recibido pan en su mesa salieron a escarnecer de ustedes. Y en medio de eso, algunos de ellos van a volver a entrar por esa puerta. No los rechacen, pero prueben el corazón de cada uno de ellos. Dice el Señor: les daré la habilidad de probar el corazón de los que vuelvan, para que sepan quiénes vienen con un espíritu correcto y quiénes no. Porque algunos volverán, pero no volverán con las intenciones correctas. Entonces a su tiempo permanecerán acá, pero a su tiempo también volverán a ser desechados de en medio de mi casa, dice el Señor. Propónganse a caminar en santidad y lleven a la gente a la santidad, y van a ver cómo lo que perdieron por un momento les es remunerado y restituido en menos de 4 meses. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor. Esto que tú estás haciendo con esta casa espiritual, estoy seguro que es provocado por el Espíritu Santo de Dios. Para manifestar cosas extraordinarias primero en la gente que está en medio de este lugar, Señor, y de este territorio. Oro, Señor, para que de acuerdo a los niveles de alineamiento que cada uno de ellos tenga, tú les entregues autoridad superior en todo lo que hagan. Orarán por los enfermos y sanarán. Orarán para que milagros sucedan y van a suceder. Declararán la palabra y será hecho en el instante en el cual ustedes declaren la palabra. Yo no soy de esto, pero tengo que ser fiel a lo que
a lo que Dios está diciendo y a lo que siento en mi espíritu que Dios va a comenzar a provocar en medio de ustedes. Y lo que estoy sintiendo en mi espíritu es que Dios les va a dar un nuevo nivel de autoridad financiero sobre sus vidas.